Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth, tu anfitriona Princesa Gary. Y pues bueno, tenemos un programa muy interesante. Este es otro señor contactado. Y antes que nada, y a comenzar a tocar el tema, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y bueno, ¿de qué te vamos a hablar hoy? Pues mira, nada más y nada menos que de este señor. Lo tienes en portada y avisé hoy en el canal que vamos a hablar de él. Nada más y nada menos que Ian Fenn, con doble N. Este señor le comentó a la entrevistadora en días recientes que había sido contactado por estas lagartijas. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, que es que tiene un libro escrito también. Te lo voy a poner aquí en pantalla. Se llama así: Game Maker, así. Y esto es porque ha tenido muchas cosas en todos los estilos, en todas las estirpes y demás. Sobre todo también habla mucho de lo que serían sueños. Y lo interesante es cómo empieza su aventura, a decir. Y bueno, él pues dice que había ido, así comienza su historia, a Inglaterra. Dice: yo me iba a pasar 4 meses de vacaciones, mi madre sufre ahí un ataque cardíaco y bueno, junto con mi familia me hice cargo de eso, y ya de regreso a lo que es Estados Unidos se encontró con la persona que le hizo la entrevista. A resumidas cuentas, hay que decir que cuando hay algo que tienes importante que decir, que expresar, que es tu verdad, y cómo se fueron dando estos acontecimientos, pues los medios se ponen a decir verdad. Cuando la gente, pues ahora de las redes, es pues charlatana de estos temas, nadie los busca, nadie los procura y nadie les cree, y siempre tienen como que esa mala estrella o mala fortuna. Este señor pues tenía cosas que comentar y se encuentra con esta señora que lo entrevistó, que lo vamos a denominar K, así nada más K de kilo. Resulta que pues como si fuera el destino, se juntaron en el avión. Él le pasó una nota diciendo: oye, me gustaría que me entrevistaras porque tengo algo muy interesante que contarte. Y entonces dice: yo ya te había visto que hacías entrevistas en la plataforma de YouTube. Dice: y pues yo fui contactado por no humanos. Así es que dice, cuando yo empecé a ver tus entrevistas, dije: yo tengo que contactar a esta persona o a ver cómo le hago, porque lo que está sacando esta señora a mí me pasó. Eso es esencialmente interesantísimo si no lo creen así, porque cómo puede ser posible que se le ponen los medios a este cuate, la conoce, le platica, le da su tarjeta, ella ve la tarjeta y decide: bueno, vamos a entrevistarlo a ver qué pasa. Ahora bien,
Dice, si yo contaba mi historia por mí mismo, como sucede ahora con los de las redes, dice, pues iban a creer que yo, mira, estaba pero loquito de remate. Pero, dice, como yo sabía que tú estabas hablando con ese tipo de gente, dice, me aventé, dice, al todo por el todo. Dice, sabía que para mí podía ser una gran oportunidad haberte visto en el avión. Dice, y tenía algo que contar. Y aquí empieza a contar Ian su historia. Diciendo, hoy te voy a decir cómo comenzaron las cosas. Dice, eran los años 80 por ahí así. Dice, yo me encontraba en la base aérea de Lincoln. Tenía ahí ejercicios de bases militares y yo también era y trabajaba ahí. Dice, pues yo siempre pensé que iba a ser algo fácil, dice, pero no, porque a veces apagaban las luces y todo y nos ponían a entrenar y sonaban sirenas y demás. Comenzaban ahí los ejercicios militares y bueno, la base en la que yo me encontraba, le comenta la entrevistadora, era nuclear. Había cosas nucleares, armamento nuclear y demás. Ahí también manejábamos aviones. Ya sabemos de cuáles, aviones de guerra. Y con armamento nuclear. Dice, yo trabajaba, dice, en el lado todo donde se encontraban los armamentos. Y, dice, se nos daban deberes normales en esa base. Dice, una noche, dice, me mandaron a los hangares a checar armamento. Para mí, dice, era una noche como todas, donde iba a hacer esto. Dice, pero de repente, dice, como que vienen a mí hoy en día recuerdos muy extraños sobre eso. Dice, de repente, una noche que fui a hacer esa vigilancia, amanecí, dice, en la base médica militar que estaba bajo suelo, dice, y yo solo en una camilla. Dice, lo más raro, dice, es que yo sentía como si me hubieran puesto agujitas en la cabeza. Dice, muy difícil de describir la sensación, era horrible. Dice, no, uno que, y dice que yo he andado también en motocicleta y con casco, cuando tienes un accidente y te pegas, te duele la cabeza. Dice, pero no era un dolor de cabeza así equiparable. Dice, la sensación es horrible e indescriptible. Dice, yo estoy solo ahí, veo mi reloj y habían pasado de 4 a 5 horas. Dice, y aparte, debajo de mi pulgar, dice, tenía yo impreso ahí como un triángulo. Dice, esa herida, dice, estaba abierta y me sangraba. Dice, yo tiendo a que cuando me corto algo rápido cicatriza, pero en esta ocasión no. Dice, ahora bien, todos los rasguños, raspones, heridas que tuve en el trayecto, dice, han desaparecido, menos las que son grandes heridas. Dice, cuando desperté ahí en ese lugar, no sabía ni cómo había llegado ahí, ni qué me había pasado. Dice, era medianoche cuando yo hacía la vigilancia. Dice, bueno, me levanté de la cama, de la enfermería, subí a donde estaban esos hangares y me fui a donde me correspondía acostarme. Dice, y ahí atravesé casi todo el campo, dice, donde siempre se hacían los ejercicios. Dice, bueno, así transcurrió el tiempo. Dice, mis compañeros no se dieron cuenta, porque pues obviamente las vigilancias así eran normales. Dice, ni el sargento de alto rango.
Dice, nadie sabe, nadie supo, ni yo sabía. Dice, ni sabía qué me había pasado. Dice, duré días y días y días pensando qué me había sucedido ahí. Dice, 3 años atrás, dice, tuve un sueño, dice, o más bien era un recuerdo que botó de mi mente cuando dormía. Dice, y bueno, dice, anoté, dice, las cosas porque yo llevo un cuaderno como especie de diario donde estoy anotando esos sueños. Dice, de mis vidas pasadas, de diferentes estilos, de viajes astrales. Dice, lo que recuerdo de esos sueños, dice, es un recuerdo que yo ya viví, pero no sé por qué no lo tengo registrado en memoria consciente. Dice, yo recuerdo estar parado en ese hangar. Dice, había oficiales de alto rango. Dice, y eso lo supe porque en sus gorras tenían estas insignias. Dice, y eran militares de alto mando. Dice, y las rayas, dice, que se ponen aquí o las franjas también. Dice, eran sargentos. Dice, y detrás de ellos, dice, me acuerdo que habían 2 seres reptiles, dice, de 2.22 metros de altura. Ellos iban caminando hacia abajo en el hangar. Dice, ese se encontraba detrás de estos sargentos. Dice, pero uno de ellos en especial, porque eran 3, dice, caminó, dice, hasta donde estaba yo. Y estaban haciendo como papeleos, cosas de oficina, dice, eso lo recuerdo perfecto. Dice, y dice, probablemente, dice, también ese reptil era de alto rango. Dice, después desaparecieron. Dice, pero el que se puso enfrente mío, dice, tenía la piel azul grisácea, dice, también algo como verdosa. Y bueno, dice, más o menos te mandé ahí una captura y aparece ahí una lagartija de estas, las que encuentras por internet. Dice, más o menos era algo así, dice, pero te puedo decir que este ser no contaba con mejillas. Dice, llevaba como un uniforme, dice, jumpsuit, que vendría siendo como de protección. Dice, se veía un poco amigable. Dice, como que yo conversé con él. Dice, sin embargo, dice, yo era el que conversaba más y él se quedó como con cara, el ser como de sorpresa porque no le tuvo miedo. Dice, y bueno, yo le dije que me llamaba Ian Fenn. Dice, y le escribí en una hoja de papel todo el abecedario y le puse cómo se deletreaba mi nombre. Dice, y bueno, dice, me acuerdo muy bien de la expresión de este ser, como de, este humano no me tiene miedo, o no salió corriendo. Dice, yo no le tenía miedo. Dice, y fue parte de lo que soñé. Dice, y cuando yo despierto, después de que esa noche que me voy a dormir, lo anoté, reflexioné y dije, no, esto para nada fue un sueño. Dice, esto era algo de recuerdo que yo tenía. Dice, y de ahí empecé y me jalé a hacer toda mi investigación. Y esta investigación me lleva a un oficial de Australia que también había estado en la Fuerza Aérea de ese país. Dice, y también él había visto a estas lagartijas con ciertos oficiales. Dice, y de ahí dice que él también se quedó en blanco. No recuerda más cosas. Dice, muchas de las imágenes que encontramos por las redes, dice, ni se acercan a como realmente se ven. Dice que también
ahí en esa base aérea había varios cuartos, incluidos las casetas de guardia. Dice, esas casetas de guardia estaban enfrente de la puerta principal, había ventanas en esos cuartos de interrogatorio, y había áreas donde se hacían otro estilo de cosas. Dice, a mí me llamaron a la caseta de la guardia y había dos tipos que tenían ropa sin insignias. Dice, lo cual me parece lo suficientemente raro. Dice, pero eran de corte militar. Y ellos se presentaron conmigo como de inteligencia militar. Dice, como tipo policías, pero tampoco eran como tales porque no había insignias. Dice, sabemos que los policías usan su placa, su insignia y todo, y uniformes. Dice, estas personas usaban ropa sin logotipos. Dice, no, todo eso me parecía normal. Y no sabía por qué se habían dirigido a él. Dice, la conversación, dice, ha de haber durado como 1 hora y media. Dice, me hicieron preguntas muy extrañas, dice, de las cuales ni recuerdo que tanto me preguntaron. Dice, y lo único que yo pensaba, en lo que me preguntaban, que por qué me preguntaban ese estilo de cosas. Dice, poco después de ese incidente, pues me dieron de baja en la militar. Dice, y entonces, dice, me empezaron a suceder incidentes muy curiositos tras eso. Dice, para esto, dice, yo quería comprarle el coche a un amigo. Dice, me dirigí al banco para pedir un préstamo, para comprárselo, sacar de mi dinero. Y entonces cuando llegó, le salieron con que él ya había pedido un préstamo para un departamento lujosísimo. Y dice, lo más extraño del caso, dice, es que yo no lo hice porque en la cuestión militar yo no tenía un super sueldazo. Dice, yo tenía un sueldo base normal. Dice, no me daban las cuentas como para haber pedido un préstamo o haber comprado algo de eso. Dice, y ahí, dice, me empezó a parecer cosas bizarras. Dice, sería por ahí del 98. Dice, comencé a trabajar en ventas. Así, dejé los Estados Unidos y me mudé a Inglaterra. Dice, y ahí, en esa empresa de ventas comencé a trabajar. Dice, y luego, pues resulta que el dueño de ese lugar donde yo vendía me invita a una fiesta. Dice, y esta fiesta era de los menzones. Dice, y pues yo me quedé de a 6. Me dijeron que invitara a mi esposa. Y le dijo, oigan, ¿y de qué va toda esta fiestecita? Dice, pues será una noche muy interesante. Le dijo, va a haber un baile y cosas y demás. Dice, bueno, dije, pues voy a averiguar qué rollo. Dice, ahí estuve sentado con todos los líderes de las logias. Dice, para mí fue muy extraño. Porque dice, yo siendo un don nadie sentado con estas personas. Le dijeron y lo invitaron a que se uniera a la logia. Dice, no, pues yo lo rechacé. Dije, no me quise quedar a averiguar qué era lo que hacían. Y dicen, yo no sé a qué se dedicarían abiertamente. Y dijo, pues bueno, como yo no sé ustedes a qué se dedican, pues no, lo siento, pero no. Y le dijeron estos menzones, bueno, si quieres averiguar qué es lo que hacemos, te tienes que unir. Dice, tal vez, dice, si hubiera aceptado, y si hubiera acabado borracho, y vayan ustedes a saber a dónde o con quiénes.
dice, sin tener un beneficio. Dice, así sucedieron n número de cosas extrañas. Dice, así como los tipos del RF de seguridad. Dice, y eso pasaron pocos meses después. Dice, no te puedo decir la fecha exacta porque no la recuerdo bien ni cómo sucedieron los acontecimientos. Dice, pero fue pocas semanas a meses después de que me dieron de baja de la militar. También, dice, me hicieron un examen ahí médico. Dice, y lo más curioso, dice, es que no fue dentro de la militar, sino yo tenía un médico particular. Y ese médico particular agarré y me dice, oye, que te dieron de baja de la militar. Pues yo dije, ¿cómo se enteró, no? Dice, dice, pues lo único que te puedo decir, dice, es que, como yo llevo tus registros médicos, dice, pues saliste en altas proteínas y le estás arrojando por la orina. Así le dijo. Lo cual le pareció bastante extraño. Y le dijo, por eso te dieron de baja, porque estás enfermo. Y el que recuerda es que pues fue cosa extraña que se lo hubieran mencionado o como pretexto, porque él siempre había gozado de buena salud y nunca había presentado ningún problema, ni mucho menos. Dice, desde aquella experiencia te digo que pues pasaron 14 años. Dice, de que empecé a tener cositas medio raritas. Y dice, no lo he platicado en mis libros. Dice, en mi libro, que fue el que te enseñé previamente, dice, de lo que hablo es de la inmortalidad de nosotros los seres humanos, de nuestras vidas pasadas, de que nosotros, si hablamos de un alma, es un alma inmortal que existe para siempre. Y dice, y que hoy en día nos encontramos en un gran juego. Dice, y cómo nuestra alma busca esas perspectivas. Dice, y yo las busco. Dice, no como el ser humano de carne y hueso que soy. Dice, como el alma que soy, a dónde se puede llegar. Dice, también, dice, hemos sido otros seres. No siempre hemos sido reencarnaciones humanas. También comenta que a través de sus sueños ha recordado estos fragmentos de su vida pasada. Dice, y sí, dice, yo no lo digo como mito, esto de la reencarnación, sino que ya todos hemos pasado por aquí una y mil veces. También dice, tengo recuerdos de que estuve en otros lados, en otros mundos. Dice, eso a mí hasta hoy en día no me sorprende. Dice, y dice, conforme he tenido estos sueños, los he ido anotando, dice, he tratado de conectar esos puntos de experiencia. Y dice, y eso pues me parece buena onda para ir entendiendo la conciencia. Dice, cuando menciona que ha ido a otros mundos, dice, he también experimentado que he estado en otros cuerpos. Dice, no son humanos. Dice, recuerdo en una ocasión haber despertado en algún lugar. Dice, cuando me vi al espejo, dice, me acuerdo que tenía los ojos de color ámbar, una piel pálida y una marca en el rostro. Dice, y como si tuviera una especie de pecas. Dice, recordé en ese lugar
dice que había gente que se reía. Dice, y recuerdo haber despertado en un cuarto, dice, y eran seres como yo, como lo que me había visto al espejo. Dice, yo no me había enfrentado a un sueño así. Dice, el haber conocido esos reptiles, dice, para mí no fue de tanta sorpresa. Dice, en mis sueños he viajado a todos lados. Dice, estoy consciente de las implicaciones, sobre todo, dice, si yo me atrevía a salir con mi nombre, porque me iban a tachar de locuaz. Dice, pero para mí no le veía yo el chiste de estarme escondiendo. Dice, y a todo se tiene que enfrentar uno, y sabía que todo esto iba a ser un riesgo de lo que yo contara. También dice, en alguna ocasión caí en un hospital. Dice, me enfermé. Dice, y fue mucho antes de que comenzara la pandemia del viruloco. Dice, a mi lado yo sí vi gente que pues, se pasó a bien morir. Dice, porque se veían muy desgastados. Dice, y como pensé, dice, yo tengo que salir de aquí a como diera lugar. Pues sí, salió en sueños. Dice, y salí mentalmente. Dice, vi como si fuera una ciudad militar. Dice, así como se ven en las películas. Dice, vi también del otro lado un bosque. Dice, ya hagan de cuenta como si la atmósfera fuera marciana. Dice, me encontré ahí con un ser de cabello blanco y tez blanca. Dice, era blanco. Dice, pero no tenía facciones como si fueran de la India, era muy diferente este ser. Le preguntó, ¿a qué lugar tengo que ir? Y le dijo, pues por ese camino. Y le señaló que se fuera por ahí. Dice, pues hagan de cuenta, como era un sueño, tuve la facultad de volar. Dice, y llegué como una especie de granja. Estaba parado yo en ese patio. Dice, vio una persona enfrente mía y le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy el vacilante. Y entonces él en su sueño le dio un manotazo en la cabeza. Dice, tiendo a hacer mucho eso en los sueños. Dice, y desperté. Dice, nunca había escuchado yo la palabra vacilante. Y dice, pues me fui a buscar esa palabra. Dice, y ahí, dice, empecé a comprender que pues tenía que cambiar mi rumbo de vida, tomar decisiones, cambiarme a otro lado. Dice, y cuando yo ya estaba en proceso de, dice, en el cuarto que me encontraba, escuché un zumbido de abejas, pero fuerte. Dijo, ha de haber por ahí un panal y una colonia de abejas ahí fregando, ¿no? Dice, y cuando me percaté bien, dice, era un zumbido de avión. Dice, de esos que ya conocemos nosotros militarmente. Dice, después de esa semana me reuní con algunas personas. Dice, y cuando estaba con esas personas, después que volví a mi cuarto, dice, ahora el sonido era de grillos. Y también dice, esos sonidos son de aviones en particular. Dice y comenta que respecto a esos reptiles que vio hace 25 años atrás, dice, yo los vi, dice, pero no pasó a mayores, no como otra gente que ha tenido experiencias desagradables y que les hicieron y que les tornaron. Dice, seamos conscientes, dice, todas las bases militares tienen secretos oscuros, dice, también las bases aéreas, dice, ¿qué te digo del MI6? Dice, también, dice, y sí, yo creo que hay fuerzas de alto nivel,
Dice, tal vez sean una orden y los que están en esa orden cooperan con los no humanos. Dice también esta entrevistadora que eso es lo interesante, que cuando ella iba a entrevistar a este cuate que hizo el banner, dice, curiosamente, dice, no sé si fue la inteligencia artificial o qué rollo, porque subió ese banner a la plataforma de la F, ustedes saben, la plataforma que tiene la F azul. Dice, y escogió precisamente no todo el banner para que lo mostrara, sino mostraba la foto que me pasaste de esa lagartija. Dice, y me pareció muy extraño. Dice que no mostrara la publicidad completa. Dice, es interesante. Dice, y eso sucede de vez en cuando en esa plataforma. Y comenta que alguna vez que le hizo una de las entrevistas al capitán Mark Richards, le comentó que pues la cara del Zucker es una cosa, pero que esa plataforma está manejada por las lagartijas, así lo comenta. Y eso lo comentó Mark Richards, que pues así es como se manejan, y como vio, yo creo que la plataforma, que era una imagen no muy desagradable de la lagartija, decidió publicarle ese recuadro. Eso es lo que comenta ella. Además, aquí te va algo interesante y para oreja. Ella dice que hubo un desarrollo tecnológico, porque ella tiene sus contactos, y ponle tu inteligencia artificial, como quieras llamarle, y ese desarrollo tecnológico se llevaron los planos y todo, y ese encuentro se hizo en Inglaterra. Dice ella, yo estaba no de vacaciones, pero sí trabajando por fuera de lo que es su país, que es Gringolandia. Dice, una fuente cercana a mí, dice, me comentó, dice, y no son patrañas, que había una lagartija colaborando en ese desarrollo tecnológico. Dice, y que lo vieron con ropa militar. Dice, y todos actúan como si fuera lo más normal del mundo. Dice que solo de todos una persona recuerda el encuentro con esta lagartija. Ahora bien, dice que cuando sucedió esta historia, dice, yo me fui a mi cuenta de Telegram y publiqué que esto había sucedido, sin dar detalles. Dice, y que le filtró el comandante Mark Richards en entrevistas que le dio posteriores, que estas lagartijas ya quieren que esto sea una desclasificación, que sí, que ellos están ahí, existen, pero dice, ellos no quieren callar todo esto. Dice, ellos ya quieren que esto se sepa porque se sepa. Dice, tal vez dentro de poco todo esto salga a la luz. Dice, porque ellos buscan promover ya su agenda abiertamente. Dice, esa es una por las razones, y aquí les va a todos los conspiranoicos que hacen videos de 8 minutitos escandalizando a la gente, y que según ellos son muy inteligentes porque les están dando a su público la verdad. Chiquititos, no es así. Resulta que las razones por que han venido sucediendo las cosas más descaradas es porque ya quieren también esa
salir de esa agenda abiertamente, porque ya es tiempo que se sepa, y por eso videos, películas y todo esto están siendo totalmente descaradas. No están ocultando ya nada, porque los del ojo ya no son una sociedad secreta. Así te la pongo, porque así lo dijeron. Por eso ya todo esto te lo están poniendo en la cara. Y entonces el propósito de Ian de salir con a todas luces con su nombre y su apellido, dice, yo creo que es porque tú tienes permiso de hacerlo. Dice, si no, de otra forma pues no hubiera salido con todo real. Entonces, si es así, me pregunto qué chundos tocan los divulgadores de hoy en día, los de las redes. Porque pues estas personas ya están teniendo permiso para hablar. Así es que se acabó el secretismo de que me van a agarrar los hombres de negro, porque no quieren que sepa, ¿no? Porque me estoy escondiendo mi identidad y ando con identidades falsas. Pues al parecer esto se ha acabado, y el misticismo de todo esto, lo místico. Y dice Ian que lo que ha aprendido hoy en día en los sueños es pues cómo trabaja la mente, y que él denomina que hay algo que tenemos que se llama sensor de sueño. Dice que cuando nosotros despertamos, pues nuestro sueño está fresquecito. Dice, pero nada más es cosa que te levantes, vayas al baño, regreses a tu cama, que ya se te olvidó. Dice, y eso es así. Dice, ahora bien, dice, esos sueños, dice, hay de varios tipos y clases. Dice, puede ser un sueño o que hayas estado en el plano astral y lo interpretas como sueño. Dice, día a día nosotros soñamos muchas cosas. Dice, hay unos donde despiertas, dice, vas al baño, dice, y ahí ¡pum!, se te fue lo que estabas soñando. Dice, el sensor de sueños, como yo lo denomino, es real y es capaz de robarte estas experiencias que has tenido en otros lados, vidas pasadas, recuerdos, y dice, se te pueden borrar así, ¡pum!, en minutos. Dice, y si piensas sobre tu conciencia, dice, cuando tú estás consciente, dice, recuerdas, dice que comiste ayer, que hiciste el fin de semana, dice, a lo mejor hace un mes donde estabas, dice, todo eso lo recuerdas porque está en la memoria inmediata. Dice, pero lo que no puedes recordar, dice, es un sueño profundo. Dice, hay cosas que te sorprenderían, dice, si te recordaras esos sueños. Dice, es como funciona esto, que tienes un borrado automático de memoria si es algo completamente lo suficientemente importante. Dice, ahora bien, dice, yo este planeta lo denomino la Matrix. Dice, porque aquí somos humanos. Dice, no tenemos la capacidad de recordar todo. Dice, nuestra alma es eterna. Y dice, yo tengo recuerdos porque los he anotado en mis diarios de sueños de vidas pasadas. Dice, pero no con vastos detalles. Dice, pero sí recuerdo cosas. Haber estado en otros planetas, siendo diferentes seres. Dice, estamos en un planeta, dice, donde somos amnésicos. Dice, y si hablas con personas promedio, como tú comprenderás,
Dice, pregúntale qué ha soñado y no se acuerda. Y algunos te dicen que ni han soñado nada. Dice, lo que yo creo es que cuando venimos aquí nos quitaron la facultad de recorrer todo eso, de todo lo que hemos pasado y hemos vivido. Dice, yo lo que recomiendo, dice, si te gusta esto del mundo onírico, dice, es que tengas tu propio cuadernito de los sueños. Dice, yo tengo algunos trucos y los llamo anclajes, así dijo. Dice, es que en cuanto tú te despiertes, pongas lo que recuerdes que estabas soñando, no con exactitud. Dice, escribe lo que se te venga en palabras. Dice, de los detalles de tu sueño. Dice, y bueno, ahí lo dejas en tu cuaderno, te vas al baño, regresas, lo vuelves a leer ya consciente. Dice, y esas palabras, dice, van a hacer que recuerdes lo que soñaste porque todavía lo traes fresco en la memoria. Dice, y así anclas la conciencia. Dice, sí hay varios tipos de sueños y varias escalas. Dice, yo recuerdo, dice, haber soñado lo que pasó en el 9/11. Dice, antes de que sucediera, dice, y me acuerdo, dice, en mi sueño, haber estado volando, dice, por encima de Manhattan. Dice, y me acuerdo haber visto todo ese polvo y humo blanco. Dice, yo le platiqué a mi novia en esa ocasión, dice, la que yo tenía. Dice, y 2 semanas después, tómala. Dice que suceden los acontecimientos, mi novia me llama y me dice que prende la televisión. Dice, también he tenido sueños tontos. Dice, por ejemplo, cuando yo trabajaba, dice, soñé que llegaba a la oficina, me presentaban a un tipo llamado Ruiz. Dice, 2 semanas, 3 semanas después me lo presentan. Como también sueños premonitorios, ¿no? Dice, hay sueños también que nunca se han cumplido. Dice, nuestra conciencia siempre nos avisa lo que estamos por pasar, pero nunca tomamos en cuenta esos avisos de sueños. Dice, todo va desde lo más complejo hacia lo más simple. Dice, la gente común, dice, no experimenta su vida de esa manera. La vivimos de entender como en piloto automático. Que en lugar de prestarle atención a lo que hemos soñado, ya tenemos una rutina preestablecida. Y la seguimos sin chistar y no prestamos atención al mundo onírico, a decir verdad. Dice que los que tienen ya esas clases de experiencias, dice, no tiene que ver con que el tiempo transcurre, dice, en una línea. Dice, no sé cómo explicártelo todo, dice, pero sí he experimentado cosas. Dice, pero muchos no viven como yo lo hago, tomando en cuenta estos sueños. Dice que también ha tenido experiencias de sueños lúcidos donde él está dormido, sabe que está dormido, pero despierta dentro del sueño y dentro del sueño puede hacer controlar lo que sueña. Dice, y así fue como me pasó de haber recordado el hangar y los reptiles. Dice, y ahí sí, me perdonan, pero ¿cuál sueño ni qué sueño? Dice también que si quieres explorar tu conciencia, dice, pues lo puedes hacer fácilmente. Dice, empieza, dice, un diario y empieza a anotar tus sueños. Lo que viene comentando la entrevistadora también es interesante. Y dice, yo he experimentado cosas, dice, que suceden semanas después. Dice, en sueños.
y que los sueños, dice, nuestro cerebro capta que todo lo hacemos así en un tiempo lineal, dice, pero no es cierto. Dice que están pasando muchas cosas simultáneas a la vez. Dice que también, dice hacia acá, déjenme, sigo retomando el punto, que a ella también le ha pasado cosas que sueña y van pasando. Dice, así como en semanas. Dice, es como si el tiempo se fuera deformando en una forma circular, y como está pasando toda de forma simultánea, da a entender que nosotros vivimos en un pasado. ¿Por qué? Porque nosotros soñamos cosas que no han pasado y nos pasan semanas después. Dice, y la gente que no está consciente, dice, va a empezar a notar que sus tiempos se van a ir encimando. Dice, con esto quiero decir que va a haber gente que no se va a acordar qué hizo hace una semana, qué hizo hace un año, porque no va a tener el recuerdo de eso. Va a tener los tiempos encimados como si estuviera viviendo en una aquí y en una hora. Muy interesante lo que dijo esta señora. Y comenta de otra manera de que la gente va a perder esa capacidad de ordenar los eventos, porque no va a saber cómo está transcurriendo el tiempo. Dice, y va a pasar de que no se va a acordar ni lo que hizo la semana pasada o el año pasado. Dice, mucha gente que ya está ascendiendo en conciencia hacia la quinta dimensión, y hay gente que ha avanzado a otros niveles, todavía tienen cuerpos físicos en esta tercera dimensión. Dice que tal vez también Ian haya visitado otros lados sin tener un cuerpo físico. Le pregunta también sobre el futuro por los eventos que han estado pasando, y dice, ya aparte, dice, hay gente, dice, que he corroborado sus historias, que ya están en este otro plano de conciencia, que sí, ellos recuerdan haber soñado con el evento del 9/11 mucho antes de que esto transcurriera. Dice, un sueño colectivo o una premonición colectiva. También habla ella de la habilidad de que el ser humano es precognitivo, porque muchos, dice, ya estamos en esta línea, que ya sabemos cómo están pasando las cosas. Dice, ya hay gente que se mantiene a raya, que no quiere saber en verdad qué es lo que pasa. Dice, ya hay gente que ya está viviendo en el futuro. Comenta también de que no toda raza es mala. Dice, ni todos los reptiles son malos. Dice, y hay unos que sí ya se están pasando a un lado positivo. Dice, es por eso que ya ellos también quieren hablar de esto, que haya una desclasificación. Por eso yo les sigo preguntando a los que ven a sus gurús favoritos y que les tienen mucha confianza y que creen que tienen todas las verdades absolutas de todo lo que pasa en este entorno, ¿por qué no les han hablado de todo esto si tienen una super inteligencia? De verdad, sí, esta gente que dice tener su disque verdad de estos temas es gente muy peligrosa, porque no te está hablando todo como es. Ahora bien, también comenta que eso incluye
a los cabezones grises y a los dracos. Hay más especies dentro de esto, y que hay también muchas especies de dracos dentro de los draconianos, muchas lagartijas que tienen subespecies, y de igual manera los grises, que son muchos. Dice, sí, los humanos hemos sido presas de estos seres, y que desde la historia, desde mucho antes, dice, se sabía de estos seres y cómo se instauró una sociedad draconiana en los humanos. Y dice, ellos estaban antes de que nosotros llegáramos. Y dice, lo que tienen ellos también es que se pueden mover de forma interdimensional. Dice, pero bueno, ¿cómo se lo comunicamos a todas estas personas que así es? Dice, hay muchos seres con diferentes formas. Es lo que le comenta Ian. O sea, no nada más estamos nosotros nomás porque sí. Y comenta ella que ha escuchado y ha leído muchas cosas y tal vez no sea lo más acertado que una persona o dos tengan una verdad absoluta que ni siquiera pues saben de lo que están hablando, pero lo aseguran como si realmente fuera cierto, y que les están dando una apertura disque de conciencia cuando definitivamente las cosas van por otro lado. Yo te lo he comentado en este canal. Y bueno, ella cree que todos, incluyendo estos seres, somos una gran conciencia. No podemos decir que nada más los seres humanos tenemos que ser conscientes de todas estas realidades, y que somos una parte de un todo y a la vez de un uno junto con estos seres. También se comenta ella misma y le comenta a Ian que se leyó un libro llamado No todo lo que es humano tiende a ser extraterrestre y no es lo mismo. Y comenta, todos compartimos una conciencia, estamos en un campo de conciencia donde todos estos diferentes seres y mucha gente está tendiendo a negar todo esto. Además, dice, es muy ridículo que todo esto lo quieran categorizar llanamente entre ángeles y demonios. Y aquí dice algo muy interesante para oreja. Dice, todas las especies tienen un modus operandi, omisión de lo que se considera valioso y lo que no lo es, o sea, no es una prioridad. Y la raza humana está considerada como buena o mala dependiendo qué tanto les afecte a ellos, como yo te lo he dicho en el canal. Es mentira que se estira y que te digan, ay, es que estos seres son re buenos y que no sé qué, y nos dan consejos, y la manga del muerto no es así. Y dice también, dice, y no es como operan estas especies. Ellos operan bajo sus propios intereses, desde sus mismas especies como los reptiles, que no se consideran malos a ellos mismos con los humanos, y que se estén metiendo con los humanos. Si nos empezamos a entender que este es un punto de vista muy interesante, y que además, dice, yo he escuchado, dice, y por testimoniales y entrevistas que he hecho, que estos seres, las lagartijas, tienen la facultad de borrar los recuerdos de forma inmediata, así como hacer esto. Dice que vemos más allá de lo que nosotros no podemos darnos cuenta. Dice, y ellos hacen un constante borrado de mente. Dice, sobre todo de lo que está pasando. Además, dice, lo más probable es que nosotros ya hayamos visto uno, pero como nos borraron la mente no nos acordamos. Y siempre hemos convivido con ellos, pero
en nuestra realidad de bloqueos mentales, es por eso que no los hemos podido identificar. Ahora bien, lo que comenta Ian es que es interesante cómo se mueve el tiempo, sobre todo de recuerdos que se hayan perdido o recuerdos que hay en blanco. Y dice, lo que estoy tratando hoy en día también entre mis diarios que tengo, donde anoto mis sueños, también estoy haciendo meditaciones de manera constante. Dice, para ver qué otras cosas van explorando de mi mente. Dice, y obtener más conocimiento de lo que es interior mío. Dice, ya ver qué más pasa. Más o menos así está toda esta entrevista, que me pareció interesante y vine a platicártela como chismecito cósmico, ya lo sabes. Y bueno, Ian Fenn, que es con doble N, tiene su página de internet. Ahí puedes comprar su más reciente libro, lo que ha venido comentando y diciendo. Y además yo creo que es algo muy interesante y que no le hemos dado nosotros importancia a los sueños, que ahí puede estar la clave también, a lo mejor, de nuestras vidas pasadas, de vernos en ciertos lugares, de por qué tener esos déjà vus, entre otras cosas, y que pues vienen partes impresos en nuestra memoria como referencia de nuestra existencia y paso por la vida en todos los estándares. Por eso les vine a traer esta información de Ian Fenn, esta pues entrevista que me pareció lo suficientemente importante y que era obvio que tú tenías que saber, conocer y ver que es muy amplio todos estos temas. Gente que de verdad sí ha sido contactada o ha visto algo y que su cassette va más allá de choros de cuentos de hadas. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame tu me gusta, en la caja de los comentarios tu comentario, y si te gustó este tema pues dale tu like, porque definitivamente son entrevistas de personajes muy interesantes y que tienen una cordura con lo que hablan. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.